pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier... Cordial saludo a nuestros televidentes que nos siguen a esta hora a través de la señal del canal CNC, a través de las redes sociales, canal CNC por Facebook y en Twitter, @CNC Noticias. El canal CNC asume este compromiso democrático de abrir estos espacios de pedagogía, de debate, de conocimiento y profundización en torno a los acuerdos que han sido finalizados y que discutieron ampliamente cerca de 2 años el equipo negociador del Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y del grupo guerrillero al margen de la ley de las FARC, que han decidido tomar este rumbo y esa decisión de iniciar ese proceso de diálogo, de encuentro, de negociación y finalmente esta semana se ha compartido esa decisión de terminar, de finalizar el proceso de negociación. Está ya el documento, ha sido presentado y radicado ante el Congreso de la República, se hará una convocatoria a plebiscito para que ustedes, todos los colombianos, seamos los que refrendemos esos acuerdos. Los invitamos a ustedes a que nos sigan, a que comenten a través de las redes sociales, las reiteramos, por Facebook, canal CNC, por Twitter, @CNC Noticias. Compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y las compartiremos con cada uno de los invitados que en este momento nos acompañan en el set de CNC Noticias. A propósito, aprovechamos para presentarlos antes de iniciar en firme este debate y nos acompañan en este momento el diputado a la Asamblea del Departamento de Risaralda por el Centro Democrático, Durgues Espinosa, también el concejal del Centro Democrático en Pereira, César Gómez, nos acompaña también el delegado de la Mesa de Paz, ex concejal de Pereira, Fernando Arias, el señor Albert Marín, que ha sido una de las víctimas también del conflicto armado, nos compartirá sus experiencias, y también el señor John Jairo Osorio Rivera, desmovilizado del grupo de las FARC, también nos estarán compartiendo sus experiencias, sus visiones ampliamente desarrolladas sobre ese acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional y el grupo de las FARC. Primero, los invitamos a escuchar, a ver, a recordar esas palabras que compartió en su momento el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al término de ese proceso de negociación. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier... Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Repito, se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo del acuerdo final. Este texto es inmodificable. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier...
texto definitivo de los acuerdos. Aquí tenemos, muy juicioso, ya se han sacado copias del mismo, son 297 páginas de los principales, de todos los puntos que se discutieron, profundizaron, negociaron en este proceso de diálogo, de negociación que se cumplió en La Habana. Estaremos profundizando algunos de esos más importantes puntos que se abordaron en el proceso de negociación para que ustedes, para que todos tengamos una visión general y podamos finalmente tomar una decisión y entre todos los colombianos, como debe responder a ese deber democrático, votar sí o no en el plebiscito que ha sido convocado para el próximo 2 de octubre. Como es lógico, desde que se inició ese proceso de negociación, que ha tenido esa frase que ha sentenciado todo el proceso, nada está negociado hasta que todo está negociado, ha generado toda clase de polémicas, comentarios y opiniones que estaremos también profundizando. Conozcamos algunas de esas posiciones generales que nos ha compartido los pereiranos. Hemos salido a las calles a conversar con ellos, a pulsar precisamente esa opinión pública y a conocer algunos de esos debates y concepciones generales prioritarias que tienen los pereiranos. Escuchémoslas. Sí, estoy de acuerdo porque pues es algo que Colombia necesita urgentemente, una solución a todos los conflictos que tiene el país en este momento, pues eso sería como el mejor inicio. No, en el momento no estoy de acuerdo con el proceso de paz porque estoy de duda, no sé nada todavía. No, porque para mí es una farsa, todo eso es un disfraz como para que creamos en la paz y eso es mentira. Pues el país está desangrando con esa inversión de la guerra, entonces estoy de acuerdo, firmaré porque me parece que se debe acabar la guerra. No, porque eso es como entregarle el país a esa gente, no estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y hay que intentarlo, pues quién quita que de pronto las cosas se logren. Le harán creer al mundo que hay paz y es mentira, después va a ser peor. Con el proceso de paz sí estoy de acuerdo, con lo que está imponiendo el gobierno no. Le está entregando este país a la guerrilla, hoy ya se lo entregó. No estoy de acuerdo porque ese presidente Santos viene engañando al pueblo. Pues estoy de acuerdo con el proceso de paz, pero no estoy de acuerdo en la forma en que se está dando. Pues porque me parece que hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que no van como acorde con lo que debería ser un proceso de paz. Pues es obvio, ¿no? Creo que la paz es necesaria para que este país trate de funcionar un poco mejor. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier... Posiciones muy disímiles, a favor y en contra. Y lo que se ha escuchado en las calles pereiranas es el reflejo de lo que se vive en casi todo el territorio colombiano, en el país. Algunos a favor, otras en contra. Lo que sí encuentra uno como término general o transversal a todo es el poco conocimiento a esos puntos acordados. Finalmente, la gente, todos nosotros, nos seguimos preguntando cuál es el detalle de lo que se ha negociado. Y el objetivo precisamente con este espacio que estamos abriendo aquí en el canal CNC es profundizar un poquito en eso. Es que entre todos conozcamos cuáles han sido esos puntos que se han negociado y la posición que debemos tomar a la hora de votar en el plebiscito. Aleatoriamente hemos escogido algunos de esos principales puntos que han generado tanta polémica entre la opinión pública para conocer precisamente cuál es la posición de quienes están a favor, de quienes están en contra, algunas observaciones, algunos puntos para tener en cuenta sobre esos detalles. Inicialmente empezaremos con uno que desde el inicio ha generado bastante polémica, es el tema de la participación política, la apertura democrática para construir la paz, es decir,
la presencia, sí o no, de los militantes, de quienes integraron el grupo al margen de la ley de las FARC, hacen presencia o no en el Congreso de la República, para bien o para mal. Estamos de acuerdo o en contra de que los miembros de las FARC lleguen al Congreso de la República. Y antes de empezar el debate, señores invitados, los invito a que veamos este corto video que nos comparte alguna posición general y algunas observaciones sobre este punto específico de la participación política. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier Una vez dejadas las armas, el grupo armado tendrá unas curules aseguradas en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Las FARC tendrán hasta el 2018 voceros con voz, pero sin voto, en el Congreso de Colombia para discutir la implementación de los acuerdos de paz y a partir de entonces podrán postular a elecciones con una representación mínima asegurada por 2 periodos. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Algunos dicen, yo prefiero ver a los guerrilleros de las FARC debatiendo con ideas desde el Congreso. Otros dicen que es una forma de premiarlos inmerecidamente que lleguen al Congreso de la República. ¿A qué jugamos entonces? Exconcejal de Pereira, Fernando Arias, y quien nos acompaña hoy como delegado y vocero del Consejo Municipal de Paz. ¿Qué opina de esa posición? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué se puede decir del tema de la participación política como tal? Bueno, yo pienso que esta es una consecuencia lógica de lo que es la terminación de un conflicto con un movimiento insurgente que ha tenido evidentemente una vocación política. Su vocación ha sido derrocar, digamos, el régimen político y cambiar el régimen económico, y actualmente lo que ha llegado a concluir es que sin necesidad de hacer o seguir haciendo uso de las armas, pues quiere pasar a hacer política sin armas. Entonces, a mí me parece que es absolutamente lógico y coherente que si van a dejar las armas y van a pasar a la acción política legal, debe haber un periodo de transición que permita que ese movimiento que va a transformarse en un movimiento político, pues pueda digamos, empezar a trasegar en la vida política y en los órganos de representación, especialmente del Congreso, y a partir de allí, digamos, insertarse, si se permite el término, en la vida democrática del país. Diputado Durgues Espinosa, ¿a favor o en contra de que tengamos representación del grupo al margen de la ley, que ya hay que ir revisando ese término de las FARC en el Congreso de la República? Buenas noches a todos, a los amigos de la mesa. Yo creo que es casi como el plebiscito. Usted me pregunta algo de un sí o un no, cuando creo que hay un contexto. Yo lo primero que quisiera es que este documento que tenemos aquí, amigos televidentes, que son 297 páginas, y ahora que lo decían en la intervención, y hablaban de 5 curules y 5 tantas otras, no es así. Mire, en la página 48 de este documento, dice: promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes. O sea, no son 5, no son 10, estamos hablando de 26, aquí están, 16. Aquí empezamos mal, porque le estamos diciendo mentiras a la gente. Por eso le estamos diciendo a la gente, lean este documento para que al final tomen la decisión de decir sí o no, en el caso nuestro, a decir no. Don Albert Marín, presencia de los integrantes desmovilizados del grupo al margen de la ley de las FARC en el Congreso.
Pues yo tengo una opinión muy personal y es que así como los reintegrados vinieron a la vida civil y reintegrarse en la sociedad y están en un mundo en el cual es totalmente diferente, de la noche a la mañana, en una guerra oscura, a venir aquí a mirar la sociedad totalmente diferente a lo que ellos creían. Y están bien, ¿por qué no pueden ser ellos también allá en el Congreso de la República, también formar, ser políticamente, trabajar a veces de pronto en bien de ellos, porque ya ellos van a pensar como persona adulta y van a aconsejar como personas adultas a los mismos excombatientes, así como los que se reintegraron. Para mí es la forma personal. Concejal César Gómez, ¿qué opina usted? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la teleaudiencia del Eje Cafetero. Posiciones encontradas, posiciones democráticas. Yo tendría que, con argumentos, defender mi posición de que las curules al Congreso se ganan por votación popular, que bien lo decían los negociadores en La Habana, tienen que salir al proceso electoral, pero saldrán y si sacan 100 o 200 votos ya tienen aseguradas sus 26 curules y ellos dicen, no, tendrán que hacer campaña. Cuando dicen tendrán que hacer campaña y cuando dicen tendremos un nuevo partido político, tendría que decir también que es el tema que quizás más me preocupa de los acuerdos llegados en La Habana. ¿Por qué me preocupa la participación política? Porque la política en Colombia se ha hecho con plata y porque el grupo insurgente de las FARC es la empresa con más cantidad de dinero guardado en el país. Dinero ilegal, dinero que no se puede llevar a las DIAN, dinero que no se puede legalizar, que el mejor camino para legalizarlo es utilizando candidatos de diferentes pueblos y regiones para hacerlos representantes, congresistas, alcaldes, diputados, concejales y empezar a gobernar el país con dinero ilegal que se les convertirá legal cuando tengan sus gobernantes. ¿No le cree usted a esos mecanismos de transparencia, de vigilancia, de seguimiento para darle esa tranquilidad, esa transparencia a los procesos electorales para garantizar eso que usted está observando de quienes militen o defiendan esos intereses de las FARC? Los mismos resultados electorales del país lo muestran. Nosotros no podemos olvidar que al Centro Democrático le clavaron 5.000 votos adicionales en las campañas regionales, que cuando fuimos a la registraduría a decir que no eran votos nuestros, el registrador dijo, bueno, eso pasará por alto, y se quedó por alto, 5.000 votos a pupitrazo. Entonces, cuando uno no confía en las registradurías, cuando uno no confía en un grupo insurgente como las FARC, porque vienen a hacer política con plata, y tristemente en este país, con plata se ponen alcaldes y se ponen gobernantes. Don John Jairo Osorio, usted que fue desmovilizado, es desmovilizado del grupo de las FARC, del Frente 47, ¿qué opina de eso? Presencia de líderes o de voceros de las FARC en el Congreso. Buenas tardes, gracias al canal por la invitación y muchas gracias a la teleaudiencia. Pues yo opino de que sí, la presencia, porque hay puntos que se firmaron y que no se queden en el papel. Ellos de pronto estando ahí pueden hacer más fuerza para que estos puntos se cumplan. Estamos en un país democrático y van a ir a la votación así como estamos ahora en un sí y un no por este plebiscito, entonces ya la opinión del país yo creo que es la que va a escoger si sí o si no. Una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales y a propósito de la palabra que nos la está solicitando Fernando Arias y en su calidad también de abogado, ahora también le preguntaremos a Durgues, una pregunta concreta que nos hacen. Si los derechos políticos impiden que lleguen al Congreso de la República algunas personas que han sido condenadas, ¿qué va a suceder con los líderes de la guerrilla? Timochenko, otros demás que tienen investigación en la Fiscalía, que han sido condenados por unos delitos. La pregunta es, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Los veremos directamente a ellos en el Congreso de la República o no? Esa es la pregunta que nos hacen ustedes a través de las redes sociales. Doctor Fernando. A ver, yo quisiera precisar un asunto, el que acaba de mencionar el doctor Durgues. Esa es una de las maneras de presentar, digamos, distorsionadamente la realidad de estos acuerdos a la opinión pública. Porque
una lectura integral del punto que él acaba de citar de las 16 curules para la Cámara de Representantes, deberá decir el doctor Dugues que ahí no está diciendo que son curules para las FARC. Esas son curules que se le van a facilitar a 16 zonas especialmente golpeadas por el conflicto en Colombia y que no serán necesariamente de las FARC de ninguna manera. Esos son circunscripciones especiales para las zonas golpeadas por el conflicto. En cambio, sí se está señalando que las 5 curules para las FARC directamente de Cámara y de Senado, pues esas sí van a ser representadas directamente por las FARC en el periodo de transición que acabo de mencionar, 2018 y en el 2022. Ahora bien, en materia de si las FARC van a seguir utilizando recursos económicos ilegales, pues ya oímos al señor fiscal ayer en diferentes medios anunciando que el Estado va a seguir persiguiendo la ilegalidad, y si los señores de las FARC no legalizan sus fortunas, si es que en realidad dicen tener fortunas, como dice la gente, pues van a someterse a la acción del Estado y a la persecución del Estado. En ese caso, perderían todos los beneficios que está previendo el sistema integral de justicia que está previsto en el punto de víctimas. Una réplica que nos hace el diputado Durgues. Gracias, doctor Fernando. Pero entonces, para ser justo con la audiencia, yo les quiero, no me lo estoy inventando, aquí está en el texto. Más abajo dice, los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos ni candidatas para estas circunscripciones. Entonces, si el conservatismo, ni el liberalismo, ni el MIRA, ni el Centro Democrático, ni Cambio Radical, ni el Partido de la U, ni el Partido Verde, ni el Polo pueden inscribir, dígame entonces quiénes van a inscribir en esas 16 zonas. La respuesta está clara. Y en cuanto al tema que tiene que ver con financiación, mire, Forbes, la revista de Israel, dice, calcula riqueza de las FARC en $600 millones anuales. The Economist estima la riqueza total en $10 billones. Vamos aquí solamente a Colombia. Las hermanas de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, tienen propiedades en Costa Rica cuyo valor es cercano a los $35 millones. No lo digo yo. Aquí en la televisión colombiana mostraron cómo en ese país de Centroamérica la familia de uno de los cabecillas medios tenían recursos y hoy este dinero no lo reconocen para resarcir ¿a quién? A las víctimas de este conflicto. Bueno, el objetivo principal es poner esas observaciones, esas posiciones. Aquí no vamos a llegar a alguna conclusión general, sino simplemente para que ustedes se informen de los diferentes aspectos que incluyen este proceso de negociación y tomen la decisión. Doctor Fernando, seguimos con esa pregunta que nos decía los seguidores a través de las redes sociales, el tema político de los derechos. Veremos, por ejemplo, a Timochenko, algunos de los cabecillas de las FARC, máximos dirigentes en el Congreso, o cómo juega ese tema de derechos políticos versus investigaciones penales. Es posible, eso ya dependerá, digamos, de las decisiones que tome ese movimiento una vez se allane a la legalidad y al ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, una vez entreguen las armas o hagan dejación de las armas y decidan conformar su propio movimiento político. Entonces, esos son pasos previos y son claros. También tendrá que haber una condición previa, y es que pasen por el sistema integral de justicia y vayan allá a reconocer todas las conductas que no son amnistiables ni indultables, es decir, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Entonces, una vez se hayan dado esos pasos y ellos decidan a quiénes van a poner allá como sus voceros en el Congreso, en Cámara y Senado, pues es posible porque estos acuerdos están inscritos dentro de los cánones del derecho internacional humanitario. Y, por ejemplo, el Estatuto de Roma no prevé el impedimento para que este tipo de dirigentes y de organizaciones puedan tener representación política una vez se hayan allanado a la legalidad o al ordenamiento jurídico del respectivo país. Entonces es posible que sí, y yo creo que es bienvenida esa posibilidad porque se trata precisamente de cambiar los fusiles por las ideas y por el debate democrático. Permítame continuar con el segundo aspecto o punto principal que se aborda en este proceso de negociación y ya les daremos espacio para seguir debatiendo, precisamente sobre el fin del conflicto, acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades
bilateral y definitivo. El gobierno nacional, el mismo presidente Juan Manuel Santos, ha anunciado que a partir del próximo lunes hay cese bilateral de hostilidades, hay dejación de armas, una muestra clara o un reflejo concreto de ese fin de la negociación, del acuerdo que se ha logrado. Miremos estos detalles en este video que nos informa sobre este aspecto principal. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier En la historia de las FARC en el departamento de Risaralda, este grupo insurgente logró concretar por lo menos 6 ataques terroristas en esta parte del país. De ellos se destaca el ataque a la base de comunicaciones de Montezuma en Pueblo Rico en el año 2000, donde fueron asesinados 17 soldados, entre ellos un coronel. Meses después es atacada la estación de policía del corregimiento de Santa Cecilia, también en Pueblo Rico, donde es secuestrado y muerto en cautiverio el Cabo Pérez. No pertenece a las FARC. Se abre el debate sobre la desmovilización total e integral de quienes hacen parte de las filas de las FARC. La pregunta es, ¿se desmovilizarán todos? Algunos ya están hablando de disidencias, de qué va a pasar con el ELN, que no se ha pronunciado sobre un posible inicio de negociaciones. ¿Qué pasa con las bandas criminales? ¿Realmente habrá desmovilización y dejación de armas? Don John Jairo Osorio, ¿usted qué opina? ¿Usted que vivió esa experiencia? ¿Habrá desmovilización total de quienes están en las filas de las FARC? Mire, desmovilización total no va a haber. Cuando se ha habido un cese de hostilidades, por ejemplo, en la época de diciembre, ha parado el 80%, el otro 20% no ha parado, que son departamentos como el Cauca, pues, donde hay más movimiento de dinero. Entonces, el 80% ahí está demostrado de que se va a entregar, el otro 20% no. Eso es contundente, esa cifra que nos está compartiendo, porque además usted lo vivió. Ya ellos pasarán, pues, como a no hacer parte del proceso, pero pasarán a hacer backlines ya las bandas criminales que el Estado ya designan para entrar pues como a atacarlos ya como el Estado de Derecho. Concejal César Gómez, ¿usted qué opina de eso? De ese mensaje que se está entregando de desmovilización y dejación de armas en estos puntos que están escritos allí. ¿Qué sucede con ese tema? Ellos mismos lo han dicho, los medios de comunicación lo han mostrado, ya 7 grupos manifiestan la no dejación de armas. John Jairo nos lo confirma, John Jairo vivió la realidad del hecho y John Jairo nos confirma una vez más que cuando hay plata por medio, usted no deja el negocio. Hoy vemos cómo quienes se quieren quedar son aquellos frentes guerrilleros donde hay más presencia de cultivos ilícitos. Son aquellos frentes guerrilleros donde no ha llegado el Estado por años. Hoy vemos, hay en el video introductorio a este tema, que se menciona de la dejación de armas, de la reintegración de todos, 6 ataques en Risaralda. Quizá Risaralda no es el departamento donde se debe dar este debate, porque es que un grupo guerrillero con más de 600 ataques a poblaciones, un grupo guerrillero con más de 4.000 violaciones a niños, un grupo guerrillero con más de 10.000 secuestrados, con más de 15.000 muertes en su historia, darle toda la impunidad y creer hoy que de la noche a la mañana se van a salir todos, que no sabemos cuántos son, porque finalmente hasta el día de antier en La Habana no se sabía cuántos eran ni cuándo se salen los niños del monte. Hoy estamos en la incertidumbre. Hoy podemos ver también en los medios de comunicación nacional que tratan de tapar muchas cosas, como el... Tome agüita, usted sabe que este es un debate bastante complejo. Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha tomado gran protagonismo. 2 meses de cese de hostilidades, 2 meses donde un grupo guerrillero que estaba diezmado empezó a surgir en todas las regiones del país. 2 meses donde el secuestro se lo empezaron a clavar a los helenos, 2 meses donde todo lo que sucede en el país en contra de los grupos que defienden nuestro país, policía y ejército,
o son accidentes o es el ELN, grupo que estaba desaparecido los años anteriores. Hay que ser claros y pragmáticos en ese tema y creo que podemos compartir en ese aspecto. No todos se irán a desmovilizar. Habrá algunos que no se sometan, que no acudan ni acepten esos diálogos. El gobierno tendrá que tomar una posición frente a ese tema. Exconcejal Fernando Arias, ¿usted qué opina de eso? A ver, yo definitivamente creo que si hay un proceso que tenga claridad y que tenga, digamos, certeza del buen camino y del buen suceso de su éxito, es este. Esas 297 páginas que nos muestra el diputado Durgues y que algunos tratan peyorativamente, es un reflejo de la seriedad con que el gobierno nacional, a través de sus comisionados, y las FARC abordaron este tema. Entonces, aquí hay que partir de un criterio que inclusive la Constitución lo prevé, que es el tema de la buena fe. Tanto las FARC se someten al cumplimiento de ese acuerdo, como también el gobierno debe cumplirlo. Entonces, si en el camino se encuentra que hay personas que no se allanan a los acuerdos de La Habana, de las FARC me refiero, pues ellos quedarán sometidos a la acción del Estado, pero que la guerrilla de las FARC, como movimiento insurgente alzado en armas, se va a convertir en un movimiento político sin armas, eso no nos puede quedar ninguna duda, eso está plasmado en ese acuerdo. Ahora, lo que tiene que ver con el ELN, nosotros sí creemos que debería exigírsele, tanto al gobierno como al ELN, que de una vez entren a la fase pública de las negociaciones y que se entre también en una fase de desescalamiento del conflicto, como hizo las FARC y como hizo el gobierno nacional. Fue decretando ceses unilaterales de fuego, fue diciendo no más secuestros, fue diciendo no más incorporación de menores de 17 años a las filas, en fin, y el gobierno a su vez respondió no más bombardeos. Hay que desescalar el conflicto para darle confianza a la sociedad y a las partes para que entren de una vez por todas a esto. Porque lo cierto, y en eso estamos de acuerdo, si el ELN no entra rápidamente en este proceso, pues le quedará coja una pata a la mesa. Diputado Durgues, frente a ese Gracias. tema. Decía el exconcejal Fernando que de buena fe. Yo tengo la buena fe cuando la gente ha estado dentro de las normas, pero es que yo lo que he visto de las FARC es todo lo contrario. No lo digo yo, ayer lo decía el Defensor Nacional del Pueblo, lo decía Human Rights Watch, lo decía el alto comisionado que estaba sentado en La Habana, que las FARC incumplió. ¿Y qué incumplió? En mayo de este año nos dijo a los colombianos que iba a dejar que cada uno de los niños que estaban allá en sus filas regresaran a la casa con sus madres. No lo han cumplido. Eso es buena fe. Uno no puede confiar en esta gente, por eso, por elementos como eso. No lo estoy diciendo yo, aquí lo estamos probando, ayer lo denunciaban. Y por lo que tiene que ver con las armas que seguramente van a entregar para hacer política, yo lamento decir que yo no lo veo. ¿Saben por qué? Porque hablan de que se van a demorar 6 meses en entregarlas. Y dentro de 10 o 15 días estarán en sus zonas, y el 2, en 40 días estaremos en el plebiscito. La primera acción política que va a hacer las FARC va a ser el plebiscito, y van a estar armados. Van a estar armados. ¿Por qué? Porque tienen 6 meses para entregarlas. Y estamos hablando de que el plebiscito va a estar en 40, 45 días. Antes de ir a una pausa comercial, quisiera escuchar y dar la palabra a don Jairo sobre otra vez, desde su experiencia brevemente, sobre ese aspecto. De lo que decía el señor concejal, con todo respeto, se habló de víctimas de las FARC, víctimas del ELN, pero tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene entre esas 8,2 millones, tiene víctimas también, víctimas de falsos positivos. Entonces, tenemos que ver también que esto es un conflicto de parte y parte. Los invito a una... Bueno, dime, sí. Pero es que hay una cantidad de militares presos. En el caso de paramilitares pagaron cárcel, pero aquí es impunidad total. Les están diciendo, bien pueda, salgan a hacer labores agropecuarias al sur del país y listo, y están exentos de todo. Ya lo miraremos con detalle ese tema. Por ahora los invito a una corta pausa comercial y en segundo regresamos con esta producción especial sobre estos acuerdos que se han firmado en La Habana. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier
¿Quiere comprar televisor inteligente TDT y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe. Con el nuevo Android TDT, usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. Aprenda a conducir con Rutas del Risaralda. Más de 20 años formando conductores responsables y competentes en la vía. Capacitación y validación en todas las categorías vigentes, desde la A1 hasta la C3. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza del Sol, local 201C, en Dos Quebradas. Conduzca con sentido cívico. Rutas del Risaralda, un equipo profesional a su servicio. Cerca de 89.000 risaraldenses le cumplieron la Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes 337-5810. A las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier... Y retornamos a esta producción especial del canal CNC. Los invitamos también a través de las redes sociales, a través de Facebook, canal CNC, y en Twitter, @CNC Noticias, en este debate, en este espacio especial que hemos propiciado para conocer con profundidad, para debatir esos puntos que se han acordado en la mesa de negociación en La Habana entre el Gobierno Nacional y el grupo de las FARC. Otro tema de los coyunturales, de los importantes, el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Cuál es la verificación, los recursos? ¿Cuál es la posición de nuestros invitados en este tema específico? Veamos primero este corto video de pedagogía. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier... La cocaína y la marihuana han sido un flagelo en Colombia desde los años 70. En la década de 1980, Pablo Escobar consolidó el cartel de Medellín, ganó miles de millones de dólares y utilizó asesinatos y ataques con coches bombas para proteger su imperio criminal y defenderse de la persecución del Estado. Luego de la desaparición de Pablo Escobar, la industria del narcotráfico sigue siendo un lucrativo negocio que no desaparece. Colombia registra más de 6 millones de desplazados internos, el 12% del total de su población. Más del 63% de desplazados en Colombia viven por debajo del umbral de la pobreza y el 33% vive en condiciones de extrema pobreza. Estos desplazamientos se debieron en gran parte a los problemas con las drogas ilícitas. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Y además de ese tema de las drogas ilícitas, es pertinente abordar el tema de la minería ilegal, de la extorsión, de otros medios o mecanismos que han utilizado estos grupos al margen de la ley
para su financiación, pero en este caso concreto, de la lucha frontal de las drogas ilícitas, también hay que conocer esa posición. Don Albert Marín, usted vivió en límites entre Risaralda y Chocó, en San José del Palmar, debió salir desplazado de allí precisamente por el tema del conflicto armado. Allí, en años pasados, se conoció el tema de la presencia y cultivo ilegal. ¿Qué opina de ese punto específico de la vigilancia, del seguimiento, de la reducción de las drogas ilícitas? Muy interesante la pregunta. Mira, Chocó mundialmente va a ser la mina del oro líquido. Precisamente por eso los señores insurgentes, los de la FARC, del EP, se tomaron la mayoría del Chocó por eso. No por el terreno de cultivar, sino por el oro líquido, que es el agua, que esa va a ser la potencia mundial más que el petróleo que hoy en día. Yo estaba en un punto que eran 6 horas de Pereira hasta allá, 3 horas a Mula, 90 hectáreas tenía y pues, lo mudo como siempre, muy bueno allá. Pero ellos con la droga todo lo hicieron. El EP, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, el narcotráfico, todos. La plata ilícita que tienen todas las personas, la guerrilla, es ilícita y es debido a la droga. Porque de todas maneras ahora quedó libre, ahora ya la plata está en el campo. ¿Quiénes son los que van a formar nuevamente los grupos insurgentes, los que se hablaban ahora, que son las personas que van a quedar como antiguamente se le decían? Pájaros, chusma, guerrilla, braquín, todas las denominaciones que se les colocan a ellos mismos. ¿Cómo se van a nombrar ahorita? No sabemos, que son los que van a quedar como renegados allá, pero seguirá, el narcotráfico seguirá siempre por siempre, pero tiene que ser una mano muy dura y aportar muchas víctimas, como lo hice yo en el desplazamiento. Una hija, una nieta, el yerno, y mi esposa cuando después del desplazamiento murió de cáncer. Eso es muy doloroso ver de que uno en este momento, que el gobierno esté dándose la paz y tener que perdonar, pero hay que perdonar. Concejal César Gómez, es iluso pensar que tras este acuerdo se acabe el narcotráfico, pero ¿qué posición se juega ahí en estos acuerdos? ¿Qué garantías se dan? ¿Usted qué opina de ese punto que se negoció y que se está también debatiendo? Pues yo soy de números. Papel y lápiz en las casas para que anoten la cifra. ¿Y calculadora? Calculadora porque no alcanzan los ceros. Un país con más de 160.000 hectáreas de cultivos ilícitos, coca. Cuando hablé de cultivos ilícitos, algún amigo economista me dijo, no se preocupe tanto por la coca, da más plata la minería ilegal y la extorsión. Pero vamos a hacer sobre el ejercicio de los cultivos ilícitos. Google lo sabe todo, son cifras de internet. 1 hectárea de ese cultivo produce entre 8 y 10 kilogramos de cocaína al año. Si tenemos 160.000 hectáreas, tenemos 1.600.000 kilogramos de producto al año. Un producto que no es barato, un producto que vale más del oro. Si lo ponemos a un precio moderado del mercado colombiano, 20 millones de pesos, tenemos 32 billones de pesos en producción en cultivos ilícitos. No en vano, las 23 zonas de concentración pedidas por la FARC, otorgadas por el gobierno, están en zonas fronterizas, están en zonas de puertos, están sobre los ríos que permiten pluvialmente mover tal producto vía submarino, vía lancha, vía carretera, donde ellos mismos se van a cuidar por 2 años, donde ellos mismos, lo dicen los acuerdos, van a tener su escolta nombrada por ellos mismos. 2 años, 60 billones de pesos, ahí está la preocupación del tema político, 60 billones de pesos en producción de coca que los pueden sacar de hoy para mañana y los vuelven dinero ilícito. ¿Cómo volverlo lícito? Con política. Concejal Fernando Arias, ¿cómo juega esa posición
de la discusión, del tema del debate con las drogas ilícitas en estos acuerdos con las FARC? Bueno, yo pienso que lo primero es poner en contexto el tema de la denominada lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una lucha impuesta desde afuera. Es un asunto de intereses económicos, estratégicos y además de intereses extranjeros demasiado poderosos. Porque a través del tema de la lucha contra el narcotráfico también viene el tema, por ejemplo, de la venta de armas a los países que supuestamente se tienen que comprometer con la lucha contra el narcotráfico. También viene la venta de químicos, porque hay que meterle químicos a la lucha contra el narcotráfico. En fin, pero otra cosa es lo que uno se pone a mirar. ¿Dónde están los resultados de la lucha contra el narcotráfico en los países consumidores? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están la persecución a los grandes capitales? Porque los capitales no pueden estar por ahí de cualquier manera, están circulando en el sistema financiero. Entonces, primero, es una guerra impuesta desde el extranjero. Segundo, es una lucha que en este momento la comunidad internacional lo está reconociendo, fracasó. No hay posibilidades de seguir por la vía coercitiva y por la vía de la lucha, digamos, de persecución criminal para acabar con el narcotráfico. Están pensando ya es en legalizar el tema y que el Estado entre a controlar el asunto. Inclusive ya en Colombia empezamos. Ya hay una ley en la que se legaliza el cultivo de la marihuana para uso medicinal y están próximos a presentar un proyecto de ley para el tema de la coca. Es que la cocaína hace parte de los pueblos ancestrales de América del Sur. Entonces, no, quitémonos ese mito de la cabeza. En segundo, entonces, eso primero, qué pena. Sí. Y termino diciendo que el acuerdo lo que dice es esto. Primero, vamos a que estos señores de las FARC se comprometen a trabajar con las comunidades a la erradicación manual. Quienes no asuman la erradicación manual, digamos, en consenso, pues se someten a la acción del Estado. Ahí está el Estado con todo el poder para que lo haga. Y lo otro es que de todas maneras el Estado tiene que saber que son unas 60.000 familias que viven en esas zonas que no tienen otra posibilidad de subsistencia sino a través de cultivar esa clase de productos y que el Estado, una vez se vayan reemplazando esos productos por productos legales de pancoger y demás, pues va a tener que entonces entrar a responderle por las condiciones sociales, económicas y culturales de esas comunidades. O es que les vamos a decir a 60.000 familias, ya no cultiven más coca y siéntense ahí al pie de un palo a morirse de hambre. Diputado. Yo creo que eso es como en un acto de infidelidad, usted sale y vende el colchón. Aquí no le podemos echar la culpa a los países por fuera de Colombia. Les voy a leer porque es que no citamos esto, mire. Este documento, vuelvo y lo digo, en la página 93 dice, sustitución voluntaria. A partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental. Primero, voluntaria. Y luego dice, en la página 97, dice, el gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de ilícito cuando dentro de un término de 2 años. ¿Qué significa eso? Que pudieran seguir cultivando hasta por 2 años y el Estado colombiano dice, tranquilos señores, aquí el tema del narcotráfico es un tema muy complicado, pasamos de 40.000 hectáreas antes de que empezaran las negociaciones con las FARC a 160.000 hectáreas. Esas son las cifras reales. Pequeño, porque además lo voy a invitar a que le demos un poco más de celeridad porque el tiempo es un tema donde ponemos a las familias campesinas en el medio. Pero también ustedes hace 3 días acaban de lanzar un plan cosecha en Risaralda. No hay recolectores. Pregúntense en dónde están los recolectores. Están raspando coca en el sur del país. Claro, es más rentable irse al monte cuando usted lo cuida el ejército y las FARC. Y por raspar le pagan bien. Claro que es más rentable que estar allá y traer la plata para la familia. Hoy los caficultores que honradamente han producido el cultivo tradicional del país están sin saber qué hacer con su café. Hoy están buscando por donde quiera recolectores de café. Hombres, mujeres, niños, todo mundo tendrá que salir
si queremos que esta cosecha... Y permítame se hacer recolecte. una precisión antes de darle la palabra a usted, John Jairo, es abordando el otro tema también que tiene relación y que es vital en ese proceso de negociación, es el tema de la reforma rural integral. Finalmente el conflicto armado en Colombia se inició hace más de 50, 60 años por una inequitativa distribución de la tierra en Colombia. Ese también es uno de los puntos principales y que fueron discutidos y acordados inicialmente. Miremos este video pedagógico. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier La cocaína y la marihuana han sido un flagelo en Colombia desde los años 70. En la década de 1980, Pablo Escobar consolidó el cartel de Medellín, ganó miles de millones de dólares y utilizó asesinatos y ataques con coches bombas para proteger su imperio criminal y defenderse de la persecución del Estado. Luego de la desaparición de Pablo Escobar, la industria del narcotráfico sigue siendo un lucrativo negocio que no desaparece. Colombia registra más de 6 millones de desplazados internos, el 12% del total de su población. Más del 63% de desplazados en Colombia viven por debajo del umbral de la pobreza y el 33% vive en condiciones de extrema pobreza. Estos desplazamientos se debieron en gran parte a los problemas con las drogas ilícitas. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier Actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas baldíos o títulos colectivos. Por reforma agraria apenas se ha titulado el 5,6% de ellas. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas 2 décadas. Esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país. Gobierno no pertenece a las FARC, pertenece a Ese tema de la reforma rural integral es vital, como ya lo decíamos, fue el origen del conflicto armado aquí en Colombia. Don John Jairo, usted que ha vivido eso en carne propia, que conoce realidad, ¿qué opina de ese proceso, de lo que se ha acordado, de lo que se ha negociado y de la realidad presente y futura del tema? Vea, 2 punticos. Lo que se hablaba ahora de cultivos ilícitos, lo que pasa es que hay gente que tiene grandes tierras, como hay personas que tienen una sola hectárea. A ellos no pueden decir, venga, arranque eso y ¿qué van a hacer ese tiempo? Porque es que todo cultivo usted lo siembra y no va a producir de una vez. También lo que hablaba el compañero, cuando los químicos no se producen en Colombia, yo creo que eso tiene que trabajarlo por mucha parte, porque es que los químicos no se producen acá, los químicos los traen de otros países. Corten desde ahí, comiencen a cortar desde ahí de lo que entra para producir la coca acá. Acá esta es la materia prima, la mata como tal, pero los químicos vienen de otro lado para procesar esa coca. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Estos terrenos que entregue la guerrilla, ellos tienen que apretar correa y hacer presencia ahí para que esto no vuelva a suceder. O sea, cultivo que arranquen, ya ellos tienen que estar con presencia ahí. Lo otro de los caficultores. Yo me acuerdo siendo muy niño, siempre a la finca iba un técnico del comité de cafeteros. Eso nunca se volvió a ver. Lo recuerdo siendo muy niño. Hacía el comité de cafetero, hacía casas para el campesino, casas comité cafetero llamaban así, casas por el comité. ¿Dónde se volvió a ver eso? Entonces, ¿qué pasa? En el campo, los muchachos cuando alcanzan a sacar el bachiller, no hay una universidad en el campo para prepararlos a ellos que sean gerentes de su propia finca. Solamente ellos se gradúan y piensan en irse en abastos a cargar bultos. Lo digo porque si yo le hago a usted un recuento de cuántos hay en abastos de donde yo soy,
es una cantidad de muchachos graduados cargando bultos. ¿Y qué pasa? Solamente los abuelos y los viejos se están quedando en las fincas. Cuando hacen una bonificación para las personas, vea, le vamos a dar, por ejemplo, 600 pesos por palo de café que renueven. Si una persona tiene 1000, eso es muy poca plata, pero para los grandes terratenientes que tienen miles de palos de café, ¿cuánta plata es? Entonces, ¿ahí a quién se está beneficiando? Entonces, por eso es que hoy en día no hay gente para coger esa cosecha. Doña Jairo, muchas gracias. Permítame un segundito. Concejal César Gómez, usted que en su experiencia profesional ha participado importantemente en el sector agropecuario en Risaralda, ¿es posible una reforma integral como se avisora en ese documento de acuerdo en La Habana? Bien lo dice, ese es el punto que yo menos debería discutir de los acuerdos, porque si vienen beneficios al campo es lo que siempre estamos dando la batalla desde el Consejo de Pereira, que el Estado cierre esa brecha entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, cuando para que se dé una reforma estructural del campo, vamos a la figura de, como lo dice el texto en su página 8, que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover un uso adecuado de la tierra de acuerdo a su vocación. Muy bien hasta ahí. Estimular la formalización. Muy bien hasta ahí, porque hoy Pereira necesita 4000 escrituras. Restitución y distribución equitativa de la tierra. Cuando uno tiene experiencias de amigos que compraron sus predios en Risaralda y en otras regiones del país, y hoy, porque un vendedor de hace 25 años dice que vendió muy barato, a través de la medida de restitución, lo tienen peleando con el Estado para defender su tierra, para defender su patrimonio, para defender su empresa agrícola, empieza a dudar del tema de la reforma integral. Entonces, si bien es bienvenido todo lo que se haga en torno al campo, no podremos atacar al empresario rural porque tenemos que favorecer al de menores recursos. Y tengo que reconocerlo, me muevo por todo el campo pereirano, las familias pequeñas de campesinos, muchos están llenos de pereza. Entonces hoy podremos entregar tierra, pero si el Estado no entrega los insumos, y no entrega las herramientas, y no acompaña hasta la cosecha, vamos a entregar rastrojos y vamos a tener la tierra distribuida en muchos que no tienen capacidad de invertir y de generar empleo. Lamentablemente el tiempo es contundente, tendríamos que disponer de un espacio mucho más amplio para debatir, pero así lo haremos, buscaremos esos espacios para debatir con profundidad cada uno de esos aspectos. Por ahora, a cada uno de nuestros invitados, muy brevemente, los invito a una reflexión corta. Se ha convocado para el próximo 2 de octubre al plebiscito para refrendar estos acuerdos. La pregunta es, ¿participar o no, sí o no, por ese plebiscito de los acuerdos en La Habana? Diputado Durgues. Hay que participar y la invitación es para que primero lean el documento y segundo, luego vayan con el no, desmentir a quien dice que si gana el no, nos tendríamos que ir de nuevo, los amigos de la FARC, a la guerra. La Corte Constitucional dijo claramente, si gana el no, se da la posibilidad para que el presidente se tenga que sentar de nuevo con ellos a renegociar, que es lo que está pidiendo el Centro Democrático y más del 60% del pueblo. Don Albert Marín, ¿participar sí o no? Hay que participar porque esta es la oportunidad. Yo como desplazado, víctima del conflicto armado, es una oportunidad que había esperado hace muchos años, mala, deficiente, con falencias, pero es la única oportunidad que hay, la paz, y la que le vamos a dejar, y hay que votar, y la que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, de lo que fue, que ya no volverá a haber más conflicto armado en Colombia, y hay que ir a votar, y hay que apoyar el plebiscito. Doña Jairo Osorio. Yo digo que sí, porque de hecho aquí hay un ejemplo, estamos sentados victimizante, y muchas madres están esperando a sus hijos. Yo tuve una oportunidad individual porque eso es en contra del grupo que uno se viene, entonces ellos van a tener la oportunidad de muchas personas que se quieren venir y no han podido y ahora les van a dar esa oportunidad. Yo digo que sí porque estamos en un país muy lindo y juntos la podemos hacer. Don César Gómez, concejal de Pereira. Yo quisiera pensar que todos los desmovilizados son como John Jairo. Y quisiera pensar que solo las víctimas del país son víctimas de las FARC. Cuando a mí los acuerdos no me generan confianza, cuando hay tanta incertidumbre
en un documento. 18 años de academia hice yo para llegar a ser profesional con posgrado. Nunca un docente me dijo, léase un documento de 297 páginas y dígame si le gusta o no le gusta. Siempre, con un tema puntual, me daban 5 respuestas de selección múltiple, o 6, o 10, para medir los conocimientos y para medir la aceptación a ese documento. Entonces, cuando la pregunta es un sí o un no a todo lo que dice este documento, que así uno se ponga a leerlo, habrán muchas cosas que se quedan en el aire, yo siempre diré no, porque si las preguntas no nos permiten, como lo hicieron los 6 pereiranos que dijeron que no, los 4 que decían que sí, y los 2 que decían me gusta la paz, pero no estoy de acuerdo con los acuerdos, si esas preguntas no son lo suficientemente amplias, uno no puede decir que no a ciegas. Uno no puede decir que no a la pedagogía de 37 días, porque claro, salimos al plebiscito 2 de octubre, 37 días, 297 páginas, los juiciosos las leemos en 3 días, los otros como muchos no las alcanzarán a leer, entonces yo estaré con el no hasta el día 2 de octubre, no en contra de la paz, sí en contra de un acuerdo que no me convence. Fernando. No, yo creo que definitivamente los colombianos tenemos que salir a decirle sí a ese plebiscito. Y lo voy a decir de esta manera, nosotros no tenemos derecho, parándonos aquí a sembrar dudas y a sembrar de confusiones a la gente, a decirle, tranquilos, que si el 2 de octubre gana el no, entonces lo que va a haber es una reconsideración de los acuerdos de La Habana. No es cierto eso. Ya el presidente de la República lo dijo claramente, lo han dicho por todos los medios. Si no hay legitimación política el 2 de octubre, simplemente hay que desandar el camino y recoger todo lo que se ha hecho en estos 6 años. 2 años de exploración, 4 de negociaciones. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo. A los colombianos hay que llamarlos a votar que sí y, como lo dijo don Albert, este es un asunto que nosotros tenemos derecho a aspirar a vivir en un país en mejores condiciones, donde no se mate a la gente por su opinión política y tenemos el deber de trabajar por un país para nuestros hijos y nuestros nietos en unas condiciones mucho mejores que a las que nosotros nos ha tocado vivir. Y antes de despedirnos, escuchemos otros pereiranos que también han expresado su posición frente al tema del plebiscito y estos acuerdos discutidos en La Habana. Ok, ¿está de acuerdo con el proceso de paz, sí o no, y por qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es lo mejor para todo el planeta, porque la naturaleza está otra vez naciendo, todos los árboles son más verdes, las aguas son ahora más puras, los mares son más azules, los cielos son azules, las nubes son blancas, la luna es blanca. Las estrellas brillan con más fuerza, nuestra estrella natal llamada Sol sigue brillando para nosotros a través de todo el tiempo que ha transcurrido en el universo. Además de eso, se han conformado nuevas galaxias, una llamada Andrómeda, que es muy lejana a nosotros, y también está la Vía Láctea. Hay de todo para los que opinan sobre ese tema, o lo dicen ustedes. Los invitamos a que conozcan, profundicen esos acuerdos y en conciencia tomen una posición, participar en el plebiscito, sí o no. Abrimos estos espacios, pero somos conscientes, falta todavía mucho más por conocer, por debatir y por profundizar. Es responsabilidad nuestra desde los medios de comunicaciones y también de ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y los sitios donde compartimos este debate. Buena tarde. No pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Podremos alcanzar cualquier